Los individuos nos permite que yo sea reina. Muy bien, era república. Republicana total. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía ella? A mí lo que a mí me interesa es solamente una cosa: la educación de mi pueblo, de los navarros. Eso es lo que me interesa. Y sobre todo, y en eso es un ejemplo para ahora, ayudar al que lo necesite. Creó todo tipo de escuelas, todo ese tipo de... Lo que están haciendo no iba a decir ¿cómo se llama? La ONG, las ONG, lo que están haciendo es la tía Navarra. Mejor lo que está haciendo, lo que ha hecho Hugo Chávez en Venezuela. Exactamente, que está copiando. Hugo Chávez, sí. Se enteró de lo que había hecho Margarita y entonces dijo, para Venezuela lo Mira, te voy a decir una cosa. Se cita más que a Margarita en toda América, porque si miráis vosotros a internet, Juana de Argüelles, veréis que son los americanos. Estuvo conmigo un americano que estuvo, a ver cómo se llama vamos a ver, que habló de esto, que es Emilio Monge. Emilio Monge, sí, tiene un YouTube que es Juana de Albret en Ortez, lo que hizo esa mujer en Ortez. Y dice que él es evangélico, dice, ha roto con Roma, se ha marchado con Roma. Yo rompí con Roma, te pierdo con el catolicismo, en el momento que iba buscando un documento papal contra Navarra de Julio II, y me hicieron pasar para permitirme entrar a aquello, me hicieron pasar hasta la Capilla Sixtina, que quería verla, acompañado, bueno, allí no te pierdas de vista, allá, y pasé por las salas de los Médicis, de los Borgias, y dije, y esto era aquello contra los que Navarra se rebeló. Estos eran sinvergüenzas. Esto es como el rey de España ahora, matándolo igual. Tenían hijos por todas partes, candelabros de oro puro de 200 kilos robados en América, que tuvo que dar España al Vaticano para que firmara documentos que no se habían escrito en Roma, sino aquí en España. La conseguí aquí. Yo llegué claramente a esto. Lo que pasa es que hay cosas simplemente para justificar que tenía derecho en Navarra, digo Castilla, no, fue Aragón el que invadió Navarra, hay que decirlo bien claro, pero ya Castilla en 2112 había invadido todo el territorio. Es decir, que no vale justificarse, bueno, había muerto. No, señor, se anexionó a Castilla. Los vizcaínos le pidieron a Alfonso que los ayudara contra Navarra. Mira, aquí si quieres tú leer algo, te pondrá qué pasó con Vizcaya, qué pasó con Álava y qué pasó. Porque uno se revela, el conde de Lerín va a Castilla y lo apoya para justificarlo eso. No es verdad que los alaveses se rebelan contra Navarra, no es verdad. Aquí tengo yo 3 documentos y todos, palabra por palabra, mirando los documentos de aquel tiempo, porque esto hay que justificarlo. Es falso. Y desde que han aparecido los 20 volúmenes de esto, ya no se atreve la Bercina de Pamplona a decir que Navarra fue anexionada. De todas maneras, mi querido Joe, es cosa de reyes. Y los reyes han sido siempre unos liantes. Cosa de reyes. Los reyes de Aragón, la reina de Castilla, la reina de Navarra, cosas de reyes. Y los reyes lo han liado todo. Toda su puñetera historia. Hasta el siglo XVI se puede hablar de eso. En adelante no se puede hablar. Y en el caso de Navarra no fue esto. Porque vamos, si era así, ¿por qué viene Navarra, Castilla, Aragón
a justificar la invasión de Navarra. Nunca se había hecho eso, nunca, nunca, nunca. Es el primer caso. Ha cambiado la historia. Estás tú en la Edad Media. Lo siento mucho, para mí no se justifica. Bueno, lo que sí ahora quisiera, pediría antes de que hablara un momentito este Chomi, que estuvo viviendo junto a mí, bueno, viviendo junto a mí no, en Londres, durante el tiempo que yo escribí la tesis. ¿Qué pasaba en Londres? Siéntate con él. No, casi estoy aquí. Yo, tanta línea no alcanzo. Yo ante la línea de yo no haría, no puedo. A ver, quiero que lo digáis, porque los dos estábamos allá. Fíjate que los dos fundamos, ¿cuántas dictaduras fundamos en Inglaterra? Y yo creo que no había dictaduras. Me dame cuenta En primer lugar, debo agradecer a John Oria, que ha tenido esta obra maravillosa, que es sudor, trabajo, entendimiento, totalmente sobre una fase básica, que es el sentido del humanismo navarro. Y esto he comprendido hoy en qué consiste el humanismo navarro, a través de esa obra clásica que nos ha dicho él. Eso, uno. Segundo, también quiero agradecerle a él porque dimos una conferencia en el Museo de Londres, y la razón fue porque queríamos saber qué libros perseguidos y quemados en España todavía se conservaban en Londres. Pues anduvimos en todas las estanterías de Londres. ¿Y qué libros se conservaban? Pues se conservaban aquellos que dignamente estorbaban a la política del momento. Y que digo yo, pero ¿un libro qué es? ¿Pero qué puede estorbar un libro a una persona? Es que claro, el libro es la persona silenciosa que habla un lenguaje de espadas y de tiroteo democrático. Te digo la libertad y tú no quieres. Te digo de igualdad y tú no la tienes. Te digo de solidaridad y tú la tienes. O estoy contigo o estoy conmigo. Bueno, entonces dimos la conferencia y fue en una mesa grande. Presentamos cerca de 300 libros que no llegaron a las garras de Franco. Simplemente la inteligencia inglesa, que sabe comprar los libros aquellos que reflejan mejor la esencia de la historia, estaban allá. Pues yo qué hice, cogí un libro, otro, este libro se llama tal, hice una breve exposición de aquellos libros, y había varios miembros de la embajada española allá. Y cuando terminé la conferencia me dijeron, pero oye, ¿de qué inventos estás hablando? No, invento ninguno. ¿Esto es un libro, sí o no? Le dije. Pues sí. Pues ese libro no debe estar aquí, debía estar en el cementerio. No, por favor. La cultura de los hijos que han escrito un libro es una lengua viva que tiene que entregarse a todos. Y gracias a esos libros que están escondidos allá, después hemos visto cómo se han ido multiplicando esos libros a través de toda Latinoamérica, pero no entraban en España, porque tenían la maleta cerrada. El que entraba no podía entrar. Entonces dimos esa conferencia gracias a John Oria, y lo cual te agradezco, porque descubrimos que hay muchos documentos ocultos en el Museo Británico que debemos conocer. Una prueba. Un día me dice John Oria, oye, ¿es posible leer el testamento escrito por los reyes católicos? Pues digo, no sé. ¿Quieres mirar los documentos en el Museo Británico? Oye, déjame que tengo bastante yo con mis cosas. ¿Puedes hacerlo eso? Pues sí, cómo no. Me fui y encontré el documento de los reyes católicos, donde decía, al morir en su testamento, los reyes católicos, presento una perla preciosa para la corona de España. ¿Cuál era? Navarra. Se puede entregar una perla preciosa a la corona de España sin el consentimiento del pueblo de Navarra. Eso es verdad, eso. Eso es. Y lo leí. Entonces le presenté a él un documento, una fotocopia, y se lo entregué.
Otro punto importante también era lo siguiente. El pueblo inglés, especialmente la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford, querían conocer algo de la lengua de los navarros, porque ahí pone lengua navarrón. ¿Y cuál es el lengua navarrón? ¿Qué es la lengua de los navarros? Pues la lengua vasca, la lengua euskera. ¿Por qué es lengua navarrón? Porque era la lengua que Sancho es el que dio la personalidad a una lengua que existía. Entonces vino, y bueno, y entonces, gracias a la influencia de John Noria, que tenía mucha personalidad, él se fue a la administración última del Estado británico y dijo, oye, ¿es posible que podamos llenar el apetito que tiene el pueblo inglés para aprender el euskera? Y él lo consiguió. Entonces vinimos y comenzamos la clase. Y empezamos la primera vez oficialmente en el Estado británico enseñanza del euskera. ¿Y cómo enseñamos el euskera? Pero si había romanos, había alemanes, había turcos, había más de 25 diferentes nacionalidades. ¿Cómo se puede enseñar un idioma sin traducir? Pues hay una fórmula elegante. Mucha gente decía, pero si no saben inglés, ¿cómo vas a enseñar el vasco? Pues si no saben español, ¿cómo puedes enseñar el vasco? Si no saben el... Mira, el oído es la grabadora mejor para enseñar los idiomas. Gramática, déjala a un lado. Lectura, deja a un lado. Hablar, deja a un lado. Vamos a ir poniendo paso a paso los ladrillos para edificar una casa. ¿Y qué hicimos? Pues yo, sin decirles nada de eso, les dije, miren, se acercan las Navidades. Y para ellos, los ingleses, las Navidades son algo elegante, algo extraordinario. Y ese día parece que echan la casa por la ventana. Nosotros estamos acostumbrados a echar la casa por la ventana todos los días. No, el inglés no, el inglés. El inglés ahorrará desde agosto sus 10 libras esterlinas para celebrar la gran fiesta. Y claro, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y cada semana han ahorrado, ya tienen ya, antes de faltar las Navidades, ya tienen todo el dinero y todo preparado para hacer lo suyo. Entonces, vamos a celebrar el Oléncero. ¿Y qué es el Oléncero? Es el carbonero. ¿Y qué es el carbonero? Pues la tradición nos dice que cómo se interpretaba el sentir navideño. Porque la Navidad, según Oléncero, era... ¿Qué es la Navidad? La Navidad es el nacimiento de un niño. Pero de un niño, de una familia, de toda la familia, de todos los tiempos, y se da un concepto universal al nacimiento, que lo hemos divinizado, pero el nacimiento en sí, la humanidad en sí, sin hijos, no existe. Entonces, para dar un modélico sentido al nacimiento de las familias, a los hijos, viene el Oléncero con su carbón detrás de sus hombros y dije, vamos a meterlos a estos 10 cantos. ¿Cómo se enseña el vasco? ¿Cómo se puede enseñar a personas que no hablan español, que no hablan inglés? Pues nada, por el canto. ¿Y cómo empieza esto? Pues se basa en el principio de asociación de las ideas. Una idea llama a otra. Por ejemplo, les digo cómo comenzó la primera lección que yo di de la lengua vasca a todos aquellos 75 individuos que estaban. Dice así. Atea. 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 Digan todos. Atea. ¿Qué discípulos más elegantes tengo aquí? Que ya saben ya el vasco. La palabra que... ¿Era necesario traducir esa palabra que significa puerta? No. ¿Era necesario decir en francés? Pues no. ¿Era necesario decir en inglés? Pues no. Tú, oído, entra por aquí y se graba. ¿Y cómo se dice? Atea. ¿Ves? ¿Qué discípulos más elegantes tengo aquí? Pero resulta, así comenzamos nosotros a enseñar a aquellos estudiantes. Y hay uno que ahora se conserva muy bien, Geoffrey West. Es el único que lleva todo el mundo de la lingüística hispano-vasca en Londres.
el que compra libros importantes de la lingüística en Londres. Habla el vasco a las 1000 maravillas. Es un doctor. Y vinieron también después a esa conferencia profesores de la Universidad de Oxford y de Cambridge con un solo problema. Querían saber por qué en la lengua vasca se dice rico, aberatsa. La palabra rico en inglés no existe, sino más wealth. Y la palabra esa en vasco tiene un sentido histórico profundo. Entonces decía, ¿por qué en vasco se dice aberatsa? Preguntaba en la clase después de eso, después de responder el otro. Pues simplemente abere es animal. Y en el siglo de Sancho el Fuerte y el tiempo del lingua navarro, abere es animal. Y la persona que es capaz de tener no una cabeza, sino multitud de cabezas, se llama sa, multitud. Abere, sa. Rico es la persona que tiene muchas cabezas de animales. Y si recordáis bien la historia, hay un momento en la historia que el que tenía era rico, tenía muchos animales, pues era el poderoso del pueblo, tenía mucha riqueza. Entonces, aberatsa. Y esa es la curiosidad que venían los profesores de la Universidad de Cambridge de Oxford a averiguar por qué la lengua vasca tenía tanto poder en la imaginación de los ingleses. A lo que voy a la siguiente pregunta, la primera que he hecho. ¿Y qué pasó con estos estudiantes que escucharon cantos, por ejemplo, el de Lorenzo, el de Boga Boga, otros 10 cantos que eran básicos con los cuales todos los elementos de la gramática vasca estaban escondidas ahí? Esas las sabían estos sin haber aprendido ni leer un libro, ni leer nada, gramática, nada. Llega el día de Navidad, se forma el coro y fue la gran noticia en la comunidad londinense que los ingleses van a cantar en vasco. El coro de la academia se va a presentar y cantar. ¿Sabes lo que pasó? Que ellos estaban tan emocionados, la escuela estaba tan emocionada y Inglaterra estaba tan emocionada. No es posible que los ingleses puedan aprender el vasco con ser una lengua tan... ¿Es posible? Empezaron a cantar, cantar y cantar. Fue la sorpresa de la literatura y de los periódicos de todo, de Inglaterra. ¿Por qué es tan fácil entender el vasco en toda Europa? Sencillamente, estos son los que han promocionado ahora Mr. West, que es el hombre que habla inglés, es vasco, escribe en vasco. ¿Y por qué? Porque él fue el transmisor que comunicó a todas las universidades las dificultades que tenía con la lengua inglesa y las dificultades que había en sí con la lengua en sí misma, porque él conoció desde el principio las estructuras a través de esos cantos. Brevemente, eso. Y la última. Gracias, yo, por tu conferencia. Ha sido brillante. Mira, una cosa, ¿cómo se llama aquel doctor que escribió, que era amigo nuestro y que estaba con nosotros, que escribió Inglaterra y los vascos, donde nos cita a los dos constantemente? Pues de un libro, hay Inglaterra un y libro los vascos. extraordinario. El libro ¿Cómo es se llama? Manuel Irujo, fue el que escribió, A ver, espera. escribió Los ingleses y los vascos. Él era un hombre representando a todos los movimientos republicanos y era el hombre que difundió en Valencia el gran discurso que dijo: el escándalo del siglo es este, que nos quieren acribillar y matar. Y fue el discurso ese que todavía se conserva en el Museo Británico de este señor, Manuel Irujo. Y fui invitado yo a cenar con él. Oye, yo era vecino mío, era amigo personal, era del Bueno, pues uno de los libros grandes que tiene dos era libros amigo de mi majestuosos. padre. Y mira, fíjate lo que hacía este Irujo. Mi madre me ponía
la gorra, sabes tú, ¿no? La boina así hacia la derecha. Me lo cogí y me lo cambiaba. Que no, que tú eres de izquierda. Yo, ese, bueno, me sentaba aquí en la rodilla, Manuel Dibujo. Pues se ha escrito muchos libros, pero los dos más importantes son Las instituciones jurídicas navarras. Sí, Es una perla preciosa de derecho constitucional sí. navarro. Era- Os aconsejo que veáis ese libro. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo sé que John, introducir términos políticos le rechinan un poco los dientes, pero la vida No se puede evitar. va por ese lado. Yo me pregunto, ¿qué similitud tiene hoy día con lo que nos estáis explicando? Me refiero al País Vasco con lo de antaño. Sí. No, pero es en el fondo es la lucha por la personalidad existencial. O sea, lo que afirma, Milujo afirma, no hablemos de la mujer como cuotas o como esto, sino mujer valor. A mí veo una mujer con valor, que tiene valores, que tiene cantidad de valores, yo me agacho. Ahora, que me venga una mujer a decirme somos mejor que los hombres porque yo no tengo nada, pues no, yo no. Si tú eres más en valores humanos, intelectuales, superior, se respeta. Pero esta teoría de tal de cuotas y la dignidad de la persona humana es la base. Eres persona, perfecto. Luego tienes derechos y obligaciones. Conclusión. Pero la obra principal son dos. Esta, Instituciones Jurídicas Navarras, y otra, Vascos e Ingleses. Una obra científica, jurídicamente de primer orden, donde hace la historia de los grandes contratos que hizo Inglaterra con el País Vasco y dice, de todos los contratos que hubieron hecho, por A o por B, por la Marina, esto y lo otro, entre los vascos e ingleses, ni un solo contrato dejó de cumplirse. Eso es lo que es Artilujo. Y si quiere usted leer Artilujo, léalo, porque todavía es el hombre intelectual que nos enseña a nosotros cómo tenemos que conducirnos respetando la ley. Sí, eso es. Muy bien. Ese es, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Oye, una cosa voy a decir. El póster este se lo he mandado a mi sobrino Mocho Armendáriz, que lo oiga. Se lo he mandado. Y me ha dicho que es el cineasta, ¿no? Que es el sobrino mío. Está casado con María Puig, Oría, ¿eh? Y lleva los, ¿cómo se llama? Oría Films de Madrid, lo lleva mi sobrina. ¿Y sabe qué me ha dicho del póster? ¿Qué? Pues muchas gracias. Bueno, ¿qué luego te paso el currículum y se lo das. A ver si la enchufas. A ver, la llevan enchufismo, Mira, aprovecha. yo lo he mostrado en varios sitios y la gente reacciona, que sí. Y los colores estos son fantásticos también. Son de glorioso y un solo, ¿sabes? Si quiere alguien algo más, ¿alguna pregunta más que haya? Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, bien, a ver. Mira, yo te voy a explicar una cosita muy sencillita. La cuestión nacional me interesa muchísimo. Yo viví muchos años en Cataluña, soy argentino. En Argentina, por y del ejemplo, Barcelona. no sé, y del Barcelona, por supuesto. Vaya menda. Y de Messi, que es de Newell's Old Boys, de Rosario. Vaya menda. De rojo y negro, por eso le decía que allá, por ejemplo, en Argentina, en los vascos que había ahí, por lo menos que hay muchísimos, no se entendía la idea de el País Vasco y Navarra como algo separado. Cuando yo llego a España, me encuentro con que Navarra es una cosa y Euskadi es otra. Y entonces resulta que aquí los navarros no, que queremos ser navarros, y sale la UPN y el PP y toda la historia. Entonces yo quería saber cómo es, porque yo no lo entiendo. O sea, se llama vasco, es navarro y se llama urdangarín. Entonces eso de... ¿Cuál es la diferencia? No, yo quería saber cuál es la diferencia, porque en Argentina no se entiende. Ninguna, no lo sé. Es que allá no la entienden, pero aquí parece que son dos Yo diferentes. voy a un café de Vasco y es igual que el de Pamplona. Pero es que allá los clubes Mira, en te voy a Argentina decir una está el cosa. Centro Vasco Navarro, son juntos. O sea, no existe
lo que hay aquí. ¿Quieres que te diga O sea, en una Argentina cosa? están juntos y aquí son dos comunidades diferentes, no sé. Oye, ¿quieres que te diga una ¿Quién la cosa? inventó eso? La razón cuál es, la Constitución española. Y aparte el único, sí, pero perdón, el único equipo de fútbol Vale. que lleva nombre vasco es Navarro, que es de los Un momento. azules. La Constitución española. Oye, que te La contestamos. Constitución española que entró en vigor en el año 1978 aquí hace una oportunidad, ofrece una oportunidad para que el pueblo navarro se una con el pueblo vasco y forme una unidad política nacional. Pero pone condiciones y todavía no se ha cumplido ni las condiciones. Una es la Constitución, otra cosa es la historia en sí misma. Si es la lengua de los navarros, el vasco, las lenguas navarras y las provincias están dentro del reinado de Navarra, que es el primer reinado de toda España. Y Y no lo ese hizo. reinado ha tenido una vigencia enorme. Y los pueblos de vascos y esto y lo otro es una cosa adyacente al gran principio navarro de Navarra, que es la que sustenta toda la historia hasta hoy. La Constitución ha podido dividir, pero llegará el momento que el pueblo hable y el pueblo decidirá. Eso es. Y yo iba a decir, y menos mal a Bildu, que en Navarra empiezan ya a pensarlo, ¿eh? Bildu, viva Bildu, el revolucionario, Una cosa. el republicano, ¿eh? John. Mira, una cosa, no hay libertad en España, porque no se puede decir eso sin que te metas en la cárcel, ¿eh? Hay muchos amigos míos que están en la cárcel por haber dicho esto, y nada más. Pero, y perdón, ¿y por qué se hizo cuando se hicieron las autonomías, por qué se hizo la historia esta? Porque convenía, porque convenía, porque convenía. El impacto político necesario para equilibrar las tiene fuerzas convino, de la aquí historia le de Franco Lo que y un tenemos que nuevo ver, hermanamiento lo que para tenemos que ver es la el paz y crimen la a quién libertad. beneficia. El crimen a quién beneficia. ¿Qué crimen? El crimen que se hizo con la Constitución española y la división en 17 comunidades autónomas, Porque eso es una no vergüenza. históricas. Eso ¿A es quién vergüenza. ha beneficiado ese crimen? Al capitalismo puro y duro. Puro y duro. Aquí se ha dicho una cosa esta noche que yo me la he apuntado. No tenía papel y hablábamos de cultura. La cultura, la batalla cultural, no la han ganado. ¿Qué pasa? Nos están ganando. Sí, sí. Nos ganan la batalla cultural. Por eso que nos ganan la batalla. Estoy hablando de los españoles. Estoy hablendo de la sociedad española actual. Significa victoria final. No, hay batalla. Y batalla. Pero esa batalla, la batalla que se empezó, vamos a ver, Franco, desgraciadamente, ganó la guerra con la ayuda del fascismo internacional al pueblo español que se había pronunciado por una república federal y democrática. Con el consentimiento del capitalismo europeo, los ingleses en primera línea diciendo que no, ayudemos a la república que está dominada por los marxistas, los ingleses, esos ingleses que vosotros tanto admiráis y que se cargaron al primer rey, la primera monarquía que sufrió las consecuencias de una rebelión contra la monarquía fue una monarquía inglesa y fue una rebelión inglesa la que le cortó la cabeza. El primer rey en Europa que rodó su cabeza por el suelo fue un rey inglés. Y fue en una rebelión, sí, me estoy refiriendo. Cromwell, no quiero desviarme. Lo que quiero es centrarme en el enemigo. Quiero centrarme en el que nos gana la batalla cultural. Quiero centrarme en el que ganó con la ayuda del fascismo internacional, el que derrotó a los españoles. Nos derrotó. Y esa derrota se ha prolongado en 80 años. No han sido 40 años. 40 años de dictadura franquista, pero llevamos 38 años que la dictadura franquista sigue siendo en beneficio del capitalismo y en perjuicio de los pueblos que conforman la piel de toro, que no son escuchados.
Esa es la batalla que perdemos. Y la perdemos precisamente porque con el fútbol meten la cuña de la división. El fútbol es un hermoso juego, es un juego precioso, a mí me gusta mucho. Me gusta tanto que la gente cree que soy barcelonista. Y no, soy futbolista. Desde que era pequeñito jugué al fútbol. Tengo las 2 rodillas marcadas de jugar al fútbol. Y por eso me gusta tanto ese juego, inventado por los ingleses, efectivamente. Bueno, perdonadme que me enrollo rápidamente. Yo creo que aquí lo importante es Margarita de Navarra, que lo que ella habla de la mujer. Quería decir una cosa, si me permite. El año 1996. Un segundito. ¿Sabes el año 1996? ¿Qué acontecimiento sucedió en España? 1996. ¿Qué aconteció en España?